Excelente información para beneficiarios del Seguro Social. Ante la alta inflación que se vive actualmente en los Estados Unidos, los jubilados toman diferentes decisiones para poder hacer que sus cheques mensuales alcancen lo suficiente para sus gastos. Muchos de ellos deciden mudarse a otros estados donde la calidad de vida es más barata. Entonces, es muy importante saber que si tú decides mudarte a otro estado, tu beneficio del Seguro Social no cambiará. Sin embargo, la cantidad que puedes conservar podría verse afectada. Ojo con esto, mudarse a otro estado implica una serie de consideraciones financieras, porque prácticamente cada lugar tiene un costo de vida diferente. Una nueva ubicación puede significar nuevos costos de vivienda, nuevos costos de alimentación y otros gastos, todo lo que puede impactar en la cantidad de dinero que te queda para cubrir tus necesidades. Entonces, es muy esencial planificar cuidadosamente y ajustar tu presupuesto según tu nueva situación. ¿Cambiará mi beneficio del Seguro Social si me mudo a otro estado? Ok, tu beneficio no cambiará, pero la cantidad que podrá conservar sí puede cambiar. Algunos jubilados también temen que mudarse pueda afectar con los beneficios del Seguro Social, y es que esto es posible, aunque es menos común de lo que la mayoría de la gente teme. Vamos a mostrarte exactamente cómo saber si tu mudanza puede afectar tus beneficios. Para empezar, entendamos esto, el monto de tu beneficio no cambia. La Administración del Seguro Social utiliza la misma fórmula para calcular tus beneficios para las personas mayores en todos los estados. ¿Qué es lo que se analiza? Son 3 factores. El número de años que has trabajado, tus ingresos durante esos años y tu edad para reclamar. Nada más. Se podría argumentar que su estado podría tener algún efecto en los ingresos a lo largo de tu carrera. Si vive en una área con un costo de vida más alto y salarios en promedio más altos, probablemente terminará con un beneficio mayor que alguien que vive en una área más asequible con salarios promedios más bajos. Pero hay empleos bien remunerados y bajos en todos los estados. Aunque su beneficio oficial no cambiará debido a una mudanza, la cantidad que podrá conservar sí podría cambiar. En este año 2024, existen 10 estados que graban los beneficios del Seguro Social para algunas de las personas mayores. ¿Cuáles son estos? El primero es Colorado. En este estado no graba los beneficios del Seguro Social de ninguno de los residentes de 65 años o más. Los primeros $20,000 en beneficios quedan exentos para adultos menores de 65 años, pero aquellos que reciben más podrían llegar a deudar 4,4% de cualquier beneficio que supere este umbral. Luego tenemos a Connecticut, donde los contribuyentes quedan exentos a impuestos estatales sobre beneficios del Seguro Social, solo si su ingreso bruto ajustado es inferior a $100,000 para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto, o igual que $75,000 para los demás contribuyentes solteros. Aquellos que tengan un ingreso bruto ajustado más alto podrían calificar para una exención parcial. ¿Y qué hace esto? Limita tus beneficios imponibles del Seguro Social al 25% del monto recibido durante el año. Las tasas del impuesto estatal sobre la renta comienzan en el 2%. Luego tenemos a Kansas, el cual graba los beneficios del Seguro Social de todos los beneficiarios con un ingreso bruto ajustado superior a $75,000. Esto va independientemente de tu estado civil para efectos de declaración. El tipo impositivo para estos residentes es del 5,7%. Luego tenemos a Minnesota, donde los residentes pueden deducir hasta un máximo de $4,560 para contribuyentes solteros o cabezas de familia. Las parejas casadas que presentan su declaración en conjunto pueden llegar a tener una deducción máxima de $5,840, mientras que aquellos que presentan una declaración por separado tienen una deducción limitada a $2,920. Estos límites son más bajos para aquellos con ingresos superiores a $69,000 para contribuyentes solteros o jefes de hogar, y en el caso de que sean, parejas casadas que presentan su declaración en conjunto, $88,000. En el caso de que sean parejas casadas, pero hacen su declaración por separado, el máximo es $44,000.
Las tasas del impuesto estatal sobre la renta oscilan entre el 5,35 y el 9,85%. Luego tenemos el estado de Montana, donde se utilizan ingresos combinados, o sea, ingresos provisionales, para determinar quién debe impuestos sobre beneficios del Seguro Social. El mismo método que utiliza prácticamente el gobierno federal. Los adultos solteros con ingresos combinados superiores a $25,000 y parejas casadas que presentan su declaración en conjunto con ingresos combinados a $32,000 deben impuestos sobre beneficios del 4,7% o del 5,9%. Luego tenemos a Nuevo México, el cual prácticamente exime a las personas mayores de los impuestos sobre beneficios del Seguro Social solo si sus ingresos son inferiores a $100,000 para adultos solteros o $150,000 para parejas casadas. Aquí también entran cónyuges sobrevivientes y jefes de familia. La tasa del impuesto estatal sobre la renta en ese estado oscila entre el 1,7 y el 4,9%. Luego tenemos a Rhode Island, el cual grava los beneficios del Seguro Social de las personas mayores que reclaman por debajo de la plena edad de jubilación, si su ingreso bruto ajustado excede los $101,000 como contribuyente soltero o cabeza de familia y $126,000 para parejas casadas que presentan su declaración en conjunto. En este año 2024, la tasa del impuesto en cifras actualizadas aún no está disponible, pero el año 2023 oscilaba entre el 3,75 y el 5,99%. Luego tenemos a Utah, el cual exime a las personas mayores de impuestos estatales sobre beneficios del Seguro Social si su ingreso bruto ajustado es inferior a $45,000 como contribuyente soltero y $75,000 para parejas casadas. En este estado, la tasa fija de impuestos sobre la renta es del 4,65%. Luego tenemos a Vermont, el cual no grava tus beneficios del Seguro Social de parejas casadas que presenten su declaración en conjunto con ingreso bruto ajustado inferior a $65,000, al igual que si eres soltero, $50,000. En este estado, la tasa del impuesto estatal sobre la renta oscila el 3,35 y el 8,75%. Luego tenemos, por último, a Virginia Occidental, donde las parejas casadas con ingreso bruto ajustado inferior a $100,000 y los solteros de $50,000 están exentos del impuesto estatal sobre los beneficios del Seguro Social. Aquellos que no califican para esta exención van a tener que pagar entre el 3,82 y el 5,52% en impuestos sobre la renta. Entonces, mudarse hacia o desde uno de estos estados podría afectar la cantidad de tus beneficios del Seguro Social que podrías conservar. Pero como mostramos en esta lista, incluso muchos residentes de estos estados no deben impuestos sobre beneficios, en cuyo caso de mudanza podría no afectar los beneficios en absoluto. El gobierno federal grava los beneficios del Seguro Social de algunas personas en todos los estados. Si los debes o no dependes de los ingresos profesionales, en teoría, vives en un estado más caro, el cual te obliga simplemente a retirar más de tu cuenta de jubilación. Esto es algo que podría aumentar tu ingreso bruto ajustado, y es más, podría aumentar la probabilidad de deber impuestos federales sobre beneficios del Seguro Social. Pero al final, esta es solo una de las muchas consideraciones a la hora de contemplar una mudanza. También hay que considerar las tasas de impuestos estatales, costo de vida, calidad de atención médica, la proximidad a la familia, el clima, muchas cosas importantes para los adultos mayores. Para algunos, una pequeña caída en los beneficios anuales del Seguro Social podría valer la pena, si es que tomar esta decisión te trae mejores oportunidades.